Hi, hoy les voy a hablar de presente perfecto simple o el tiempo presente perfecto. ¿Cuál es el tiempo presente perfecto? Te voy a poner un ejemplo antes de hablar de los usos. Dice, I have seen Avengers 100 times. 100 times. Yo he visto Avengers 100 veces. ¿De qué se compone esta frase? Primero que nada, tengo mi sujeto, I. Luego tenemos el verbo have, que si lo buscan en el diccionario, have significa tener. Pero en este tiempo lo voy a traducir como el verbo haber en español. Aquí lo vamos a ver cómo se traduce. He visto. Ahí utilizamos he porque es yo con have, I have, yo he visto. Depende de con quién lo coloquemos, vamos a tener un diferente haber. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, y ahorita más adelante vamos a ver cómo se utiliza eso, vamos a utilizar el verbo have, que significa tener. Repito, aquí no es tener, es haber. No se dice yo tengo visto, sino yo he visto Avengers 100 veces. Y luego tenemos el verbo principal, que es el verbo ver. En este caso, yo he visto. Ahora, el verbo ver es sí. En inglés siempre tenemos tres formas de conjugar los verbos. Presente o forma base, sí. Pasado simple, saw. Y pasado participio, sin. El que vamos a utilizar en este tiempo es el pasado participio, ¿ok? Siempre que busquen una lista de verbos, pues pueden entrar a Google y poner lista de verbos en inglés, les van a aparecer 3 columnas. La que vamos a utilizar en este tiempo es pasado participio. Ahora, ¿cuáles son los usos de este tiempo? Fíjense, acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Por ejemplo, yo he vivido en México. Yo he vivido en México toda mi vida, o sea que desde que nací empezó en el pasado y continúa siendo presente hasta ahora. Cuando el tiempo en el que se realiza la acción aún no termina. Esto es prácticamente lo mismo que lo anterior, ¿no? Yo he hecho la tarea, o sea, aún la tarea está hecha porque sigue siendo verdad, ¿ok? Todavía no termina la acción. La acción se repite de manera constante en un tiempo no determinado entre el pasado y el presente, como la frase que utilizamos anteriormente. Yo he visto Avengers 100 veces, o sea que en algún momento en el pasado hasta hoy, no sabemos exactamente en qué tiempo, pero se ha repetido la acción, o sea, la he visto una y otra vez. Luego se repite de manera constante. Acciones que han terminado recientemente. Y en ese caso agregamos la palabra just. Por ejemplo, yo he terminado la preparatoria. I have just finished high school. Yo he terminado la preparatoria. Es decir, que justo ahora, a lo mejor el mes pasado o en estos días, terminé la preparatoria. I have just. Después del verbo have o tener, que en este caso es saber, vamos a agregar la palabra just. Estos no son los únicos usos, son los más comunes para que vayas entendiendo cómo se utiliza el presente perfecto. Tenemos muchos usos y sobre todo combinaciones con otros tiempos. Vamos a ver otras frases. I have seen Avengers. He visto Avengers. ¿Qué es lo que tengo ahí? Si se fijan, en diferentes colores pusimos las diferentes partes de la oración para que identifiques qué tiene que tener o cómo formular tus oraciones. En afirmación tiene que tener el sujeto. En este caso estoy utilizando el pronombre personal, pero podemos ahí poner un nombre, Juanito, Pepito, mi familia, los amigos, la silla, la mesa, cualquier sustantivo o nombre. Ese es el sujeto, la persona o cosa que realiza la acción. La acción está dividida en dos cosas. Tengo siempre el verbo have, que va a ser el haber, y luego el verbo en pasado participio, que es lo que les decía, que siempre tiene que estar en este tiempo, pasado participio. Si no, es como decir, yo he comer. Yo he ver, no, tengo que decir yo he visto, yo he comido, tengo que conjugar ese verbo y obviamente después va a ir el complemento para que tenga sentido la oración. Si yo nada más digo yo he visto, bueno, ¿has visto qué?
una película, un pájaro, ¿qué has visto? Le agregamos un complemento. Cuando es una negación, lo único que vamos a hacer, fíjense aquí en la fórmula, tengo sujeto, verbo have, le agregamos not después de have, verbo en pasado participio y complemento. Generalmente el have se va a contraer con el not, o sea que va a decir I haven't seen Avengers. No he visto Avengers. O sea que desde que salió no lo he visto y hasta ahorita continúa siendo cierto. No he tenido la experiencia de ver la película. Generalmente usamos el tiempo presente perfecto simple cuando hablamos de experiencias, cosas que hemos o no hemos hecho. ¿Qué hacemos en las preguntas? Ahí cambiamos el orden. Siempre empezamos con el verbo auxiliar, que va a ser el verbo have. Luego el sujeto, verbo en pasado participio y el complemento. Have you seen Avengers? ¿Has visto Avengers? Y así es como se utiliza. Te lo voy a poner en una tabla para que veas cómo se conjugan con las diferentes personas y poner atención a lo siguiente. Fíjate, ahí tenemos afirmación, negación, pregunta. ¿Notas algo diferente? ¿Qué es lo diferente? I have driven a car. Estoy utilizando el verbo drive, que es manejar o conducir. I have driven a car. Yo he manejado un auto. Si no lo he hecho, I haven't driven a car. Pregunta, have I driven a car? Pero fíjate en he, she, it. He, she, it. He, she, it. Recuerden que cuando hablamos en tercera persona del singular en presente, el verbo have, que es el auxiliar en este tiempo, que es el verbo haber, se cambia a has. H-A-S, has. No have. Entonces es incorrecto decir he have. He has driven a car. Él ha manejado un auto. She has driven a car. It has driven a car. Esto a lo mejor no tiene mucho sentido porque eso, ¿cómo va a manejar un auto? Lo estoy poniendo para términos de que entiendan cómo se conjuga con todos los pronombres, pero a veces no tiene lógica utilizar it con ciertos verbos, que son, nos referimos a singular y a un objeto o algo que no sea humano. ¿Qué hacemos en la negación? He hasn't, she hasn't, it hasn't driven a car. O has not. ¿Cuándo usamos el has not? En situaciones formales. I have not. Pero generalmente van a oír haven't. You haven't. Y lo mismo en las preguntas. El orden es primero el auxiliar have o has, luego el sujeto y luego el verbo. Pero en estas tres personas vamos a utilizar has. Has she driven a car? ¿Ella ha manejado un auto? Espero que con esto te haya quedado un poco claro o algo claro para qué se utiliza y cómo conjugar y qué elementos debe tener una oración positiva, negativa o pregunta en presente perfecto. Si tienes alguna duda, por favor déjala en un comentario. Te voy a dejar un link de un video de los usos del presente perfecto simple con algunos ejemplos. Gracias.